Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Estamos en Koinonia Radio, el 800 AM, cadena Baja California, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muchas gracias a todas aquellas personas que ya están ahí listos para escucharnos. Gracias a todos los que son muy fieles con nosotros. Les mando un saludo muy grande y que este día verdaderamente esté lleno de muchísimas sorpresas, muchísimas bendiciones para usted y toda su linda familia. Bien, nos estamos acercando a un tiempo precioso. A mí en lo particular ya este tiempo como que ya me huele a Navidad, me huele a convivencias familiares. Bueno, porque nuestras vacaciones son en diciembre, ¿no? Entonces, pero ya se me hace algo ya más cálido, más bonito, ¿verdad? Más especial, casi acercándonos ya, casi a unas cuantas semanas más al Adviento, ¿verdad? Entonces, híjole, estamos súper emocionados algunas personas, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestra oración. Vamos a ponernos en sus manos. Pues el Señor nos dijo, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo les daré descansar. En Mateo 11:28 es así donde nos dice, ¿no? Entonces, vamos a acudir al Señor, vamos a empezar tal vez nuestra jornada, otros tal vez la van a terminar ya su jornada, otros llegan cansados, fastidiados, otros pues con muchas cargas en su corazón y demás, pero hay que descansarlas en el Señor. Él es el dueño de la vida, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Tú y yo tenemos un llamado muy especial al que tenemos que responder, ¿verdad? Y ese llamado, pues lo recordamos ya en estos días, ¿no? Entonces vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar y dirección al progresar, perfección en el acabar. Amén. Bien, vamos a ponernos ya a ver nuestro tema del día de hoy, que va a estar muy interesante. Vamos a ver que la vida de santidad es un don y es un regalo. Y esto a propósito porque ya se acerca el Día de Todos los Santos, que ya es el 1 de noviembre, en el que vamos a estar celebrando no nada más a los santos que han partido o que ya están en la casa del Padre, que ya están intercediendo por cada uno de nosotros, sino también aquellos santos que estamos todavía aquí en la tierra en esa lucha por lograr completar nuestro ser y quehacer aquí en la tierra santamente, o los que estamos intentando llegar a ese grado de santidad ocultos en Cristo, ¿no? Que eso es, hay muchísimos santos que conocemos por nombre y hechos y palabras, todo lo que hicieron, pero hay muchísimos santos que también ya no conocimos, que son anónimos, o sea, que gente muy santa y que no están por ahí con una imagen o que los tenemos en un altar. Simplemente son personas muy buenas que se entregaron, que vivieron su vida santamente, haciendo siempre la voluntad de Dios. Bien, todos nosotros cristianos estamos llamados, hermanos, a la vida de santidad, ¿sí? Así como lo oyen, todos estamos llamados, ¿no? Todas tenemos ya una aureola sobre nuestra cabecita. Si no saben qué es una aureola, es aquella que le ponen a los santitos aquí arriba de la cabecita como un circulito, o a los angelitos, esa es la aureola. Todos tenemos ya una aureola en nuestra cabecita. Sí, nos comentó, así fue uno de los comentarios, eso fue un comentario que hizo con cierta ironía una señora
después de un retiro espiritual al que se fue invitada, ¿no? Entonces, eso se lo hizo a un grupo también de madres de familia a ser santas, ¿no? Entonces, con sus esposos, sí, dice, es como una experiencia, ¿no? Dice que con sus esposos, dice, me fue más o menos igual. ¿No cree usted, padre? Le dice que eso de la santidad es una palabra demasiada pía. Me dijo uno de ellos. ¿Qué opina usted, querido lector? Sí, ese es como un pequeño párrafo de este tema, y este tema es de un padre que se llama Juan Carlos Ortega Rodríguez. Es una fuente que hemos tenido aquí de internet en cuanto a la santidad, y unas fuentes muy confiables en las que nosotros podemos basarnos, ¿no? Entonces, fue una pregunta que le hicieron ante esta ironía que dice esta señora. Y bien, vamos a ver, si queremos ser santos, vamos a ver lo que nos dice el Santo Padre. La Iglesia vive un confiado optimismo, aunque sin minusvalorar a los problemas. No nos satisface ciertamente, afirma el Papa, la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No será un formulario, una fórmula, lo que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros, ¿sí? Nuestro Señor. Y bueno, ¿qué hemos de hacer? Nos pregunta el Papa al mismo tiempo que ofrece la respuesta. En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. Sus palabras son claras y la afirma sin dudar. Todo trabajo pastoral debe buscar la santidad. Ya sé lo que usted está pensando. También el Santo Padre lo sabe, por ello te dice: es un compromiso que no afecta solo a algunos cristianos. Todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. ¿Te convences? El Papa no se refiere solamente al sacerdote de tu parroquia o de la monjita del colegio de tu hija. Se refiere a ti, sí, a ti. No dudes, tú debes ser un santo. Nosotros también somos iglesia. Es una frase que muchos repiten por desgracia para opinar contra el vicario de Cristo y contra los obispos. Nosotros también somos iglesia. De acuerdo, somos iglesia. Por ella, Cristo se entregó precisamente para santificarla. Este don de santidad, por así decirlo, objetiva, se da en cada bautizado. El gran privilegio de ser iglesia no es poder opinar, sino el poder llegar a ser santo como la iglesia es santa. Y bien, hay una película muy famosa de hace ya unos años que se llama El Soldado Ryan. Un grupo de militares recibieron esa misión de sacar de la línea de fuego de una batalla a un soldado llamado Ryan. Después de muchas peripecias que costó la muerte de algunos de los militares, lo encontraron, pero el bueno de Brian no quería dejar la batalla. Entonces el jefe de la expedición le incriminó: ¿eres consciente de lo que ha costado encontrarte y salvar tu vida? Jesucristo no nos podría interpretar del mismo modo. ¿Eres consciente que lo que más ha costado dar la posibilidad de ser santo y salvarte, como para ahora no quieras aceptarlo? O sea, el Señor dio su vida, ¿no? También, tú eres consciente de no aceptar ese grado, esa oferta de santidad cuando yo te di la oportunidad de hacerlo. Vamos a una pausa. Es por ti, mi Señor, que amanece. Es por ti que las estrellas salen y que canta el ruiseñor y también que sale el sol. Es por ti que nuestros corazones laten. Por ti nacen las flores en los campos. Por ti en mi boca
y por ti cada ilusión, por ti cada bendición y la fe que me acompaña cada día. Hoy, Señor, quiero darte gracias por lo que me has dado. Quiero darte gracias por ser tu hijo amado. Quiero darte gracias por amarme así. Hoy, Señor, quiero ser tu compañero en el camino. Quiero en tu sombra forjar mi destino. Quiero siempre alabarte, oh mi Dios. Tú que has sido luz en mi camino, hoy alzo mis brazos hacia ti. Hoy he venido a orarte, hoy yo vengo a implorarte. Quiero pasar yo mis días junto a ti. Hoy, Señor, quiero darte gracias por lo que me has dado. Quiero darte gracias por ser tu hijo amado. Quiero darte gracias por amarme así. Hoy, Señor, quiero ser tu compañero en el camino. Quiero en tu sombra forjar mi destino. Quiero siempre alabarte, oh mi Dios. Mi vida, mi alma, besame de todo. Tú que me cambiaste, que me salvaste, me perdonaste. Tú me cambiaste. Hoy te doy mil gracias, mi Señor, te doy mil gracias. Cambiaste mi vida, mi alma, besame de todo. Tú que me diste esperanza, alegría, mi vida se acabó. Para quedarte, para quedarte, para quedarte. Para quedarte, sí, Señor, para quedarte. Que te has quedado en mí, te has quedado en mi Señor. Es que me has cambiado, solo tú. Es que me has cambiado, todo tú. Es que me has cambiado, mi Señor. Todo tú. Es que me has cambiado, todo tú. Es que me has cambiado, todo tú. Es que me has cambiado, lo cambiaste tú. Es que me has cambiado todo. Es que me has cambiado todo. Es que me has cambiado todo, solo tú. Mi Señor. Es que me has cambiado todo. Lo cambiaste todo. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Esto quiere decir, ya volvimos de regreso, esto quiere decir lo que estamos diciendo anteriormente, es que tenemos todas las posibilidades de llegar a un grado de santidad, pero nosotros tenemos en nuestras manos el decir claro que quiero o decir no, lo desperdicio, ¿no? Entonces, de verdad, así como decía el soldado Ryan, que le decía, eres consciente de lo que ha costado, ¿sí? Lo que ha costado todo esto, ¿verdad? De encontrarte, de salvar tu vida, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo también podría decirnos de la misma manera, tú eres consciente
que lo que me ha costado darte la posibilidad de ser santo y salvarte, como para que ahora no quieras aceptarlo. Todos, hermanos, estamos llamados a la vida de santidad. En realidad, ser santo es, primero que todo, un don y es un regalo de Dios, pero también es un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana. En efecto, al momento de bautizar, la pregunta es: ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? A que no nos habíamos preguntado eso, a que nunca lo habíamos visto de esa manera. Ok. Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Desde ese momento, si quieren ser coherentes en todas las acciones de la vida, entonces debemos buscar ser santos. Pues sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad muy superficial. Y muchos crean que lo vivimos de esa manera. Estamos llamados a la vida de santidad y vivimos como si fuéramos unos ratones. ¿Sí? Vivimos como si fuéramos unos ratones de bodega. Tenemos ya la salvación, tenemos ya la revelación, tenemos todo para ser santos, pero nosotros nos conformamos con lo poco. No aspiramos a algo más. Hermanos, tenemos en nuestras manos ya la gracia. Dios ya lo dio todo. Ahora nos falta a nosotros poner nuestra gran parte que nos toca en cuanto a la libertad. ¿Quieres ser santo? Pues luchemos por la vida de santidad. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Este ideal de perfección no ha de ser malentendido como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos genios de la santidad. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Nuevamente la pregunta que hice al principio: ¿quieres ser santo? ¿Sí? Eso es muy importante. Si quiero ser santo, debo trabajar por ella. Debo trabajar por mi santidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Voy a leer un artículo por aquí muy importante sobre los santos y nosotros. Nosotros podemos tener y algunas preguntas de si podemos tener imágenes o orar por los difuntos. Y antes de iniciar con esto, hace unos días que yo venía en uno de los camioncitos en uno de los camioncitos, me decía uno de los señores, bueno, más bien se subió una persona que iba vestida de payasito y se sentó a mi lado en el camión y me hizo varias preguntas, entre ellas que si yo creía en los santos. Y yo le dije que obviamente sí creía en aquel que pueda ser santos y que sí creía en las personas que han llegado a ese grado de santidad y que sí creía en la intercesión y la comunión, ¿no? Entonces, pero sí me dejó pensando, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Si me ve y yo ya le había dicho que yo era católica, que era religiosa, pues yo iba vestida como religiosa y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué me lo pregunta? ¿No? Tal vez él no creía y era católico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver algunas preguntas, algunas respuestas. Primero vamos a ver los santos y nosotros. Y vamos a ir viendo más o menos algunas cositas por aquí. Nada más, déjenme ver algunas. Eso se me hace muy importante por el tiempo en que estamos viviendo ahora. Sobre la santidad, sobre Halloween, sobre que si sí, que si no, que si es mentira, que si lo podemos hacer, que si podemos ir nada más a pedir dulces, que si me he visto de princesa, que si me he visto de no sé qué, que si es malo, ¿no? Entonces es bueno que nosotros conozcamos qué es la vida de santidad y también amemos serlo y amemos tratar de vivirlo, ¿no? Dice así esta carta: queridos hermanos católicos, el Santo Padre ha beatificado y canonizado una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de toda la Iglesia Universal. ¿Sí? Esto estamos refiriéndonos a los santos padres, a los vicarios de Cristo, a los papas, ¿no?
Con esto la Iglesia dice ha canonizado oficialmente su testimonio de santidad, ha reconocido oficialmente su testimonio de santidad. De esta forma, ellos se convierten para los creyentes en un modelo de santidad y en intercesores en favor de nosotros. Escucha bien lo que son los santos. Ellos se han convertido, ¿sí? La Iglesia los ha reconocido oficialmente por su testimonio de santidad. De esta forma, ellos se convierten para los creyentes en un modelo de santidad, en intercesores en favor nuestro. Por supuesto, la Iglesia Católica a nadie obliga a invocar y tener devoción a los santos, solamente los propone como modelos para ser imitados. Los santos son esos modelos para ser imitados. Ahora bien, muchos católicos se dan cuenta de que los hermanos no católicos rechazan enérgicamente a los santos diciendo que no necesitamos otros modelos de santidad, ya que tenemos al modelo de Jesús. Y menos necesitamos a los santos como intercesores, pues Cristo es el único mediador entre el Padre. Y muchos católicos no saben qué contestar y están dudosos frente a estas opiniones. Bien, ahora bien, vamos a ver la primera pregunta que dice, ¿qué debemos contestar a los que piensan así? Pues vamos a ver. Y tenemos también por aquí algunos textos bíblicos que nos pueden iluminar un poquito. Vamos a ver a la carta de los Filipenses, si tienen por ahí su Biblia. Vamos a ver Filipenses 1:21, ¿no? Esto se nos va a ir iluminando un poquito. Dice así, los hermanos evangélicos nos dicen, no necesitamos otro modelo de santidad si ya tenemos el modelo del propio Jesús. Queridos hermanos, esta es una verdad a medias, ¿sí? Y enseguida me vienen a la mente los textos bíblicos del apóstol San Pablo, que dice así, porque para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense, esto lo dice en el 3:17. Sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Fíjense bien lo que está diciendo San Pablo. Sigan mi ejemplo, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Esto es el deber de los santos. Esto es lo que hacemos nosotros, seguir su ejemplo. ¿Sí? Para esto nos los propone la Santa Madre Iglesia, no para que los adoremos, sino para seguirlos como un ejemplo, como un modelo. Cada uno de nosotros tenemos un santo de cabecera y no es porque sean nuestros ídolos, sino que son un ejemplo para nosotros a seguir, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Dependiendo de la pausa yo te digo cuál es el mío. Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar. Me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tú
Gracias por enseñarme a rezar. Qué detalle especial presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti. Las flores de mi jardín me preguntan dónde has ido. Sabes cómo está mi corazón. No voy a decirte adiós, porque yo no me despido. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos en Koinonia Radio en 800 AM, cadena Baja California, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tenemos teléfono 608-3652. Márcanos, déjanos tus comentarios, tus saludos, tus intenciones para la misa de todos los días. Hasta las 7 de la noche llega la misa. Y también a nuestros amigos cibernautas en www.tjcatólico.com, los que nos siguen también por internet a través de el Twitter y a través de el Facebook en Koinonia Radio. Muy bien. Antes de ir a la pausa, yo les decía que les iba a decir cuál era mi santo de cabecera, y no porque yo confiara plenamente así como que lo adoro, ¿no? Sino que es un ejemplo para mí lo que decía San Pablo en la carta a los Filipenses, su capítulo 1, su versículo 21, 3 y 17. En el capítulo 1, versículo 21, y en el capítulo 3, 17. Bien. Entonces, mi santo de cabecera para mí es San Juan de la Cruz, y no porque yo con San Juan de la Cruz lo venero y digo, lo adoro y lo demás. No, me encantaría seguir mucho su ejemplo. Me ha ayudado muchísimo su testimonio de vida como enamorado de Cristo, ¿sí? Y yo quisiera amar a nuestro Señor Jesucristo y entregar mi vida como lo hizo Él, así, enamorado del Señor, con esa pasión, con esa entrega, ¿no? Y es para mí un testimonio de vida, ¿sí? Vamos a ver en otra parte, nos dice el apóstol, también San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Jesús. Ellos, los santos, siguieron el ejemplo de Cristo Jesús, por eso son virtuosos, por eso llegaron a este nivel, porque siguieron el ejemplo de Jesús, fueron verdaderos discípulos que estaban a sus pies, ¿no? Esto es importantísimo. En estos textos vemos claramente que San Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de seguidor de Cristo e incita a los creyentes a ser sus imitadores como Él lo es de Cristo, ¿sí? Entonces, tomemos otro ejemplo de la Biblia, o sea, María, la madre de nuestro Señor Jesús.
Ella es la mujer, dice la palabra de Dios en Lucas 1:28 y 1:42. Que Dios ha bendecido más que a todas las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Sí, como dijeron el ángel Gabriel y su prima Isabel. Y en el cántico de María, en Lucas 1:46-55, el cántico que Lucas pone en los labios de María, cuando ella se presenta también como ejemplo de humilde servidora y la esclava. En adelante dice, todos los hombres me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Ella misma se propone como este ejemplo de humildad, de servidora, de esclava. ¿Sí? Y esto quiere decir, mis hermanos, nosotros no adoramos más que a Dios. Los santos, nuestra Madre, la Virgen María, le tenemos un respeto y una veneración como nuestra Madre y Madre de Dios, Madre de Jesús. ¿Sí? La Biblia entonces pues nos pone claramente a María como un modelo de santidad para todas las generaciones, y es eso lo que celebra la Iglesia Católica al venerar a María, nuestra Madre. La veneración a María nunca puede ser culto de adoración. La veneración es un culto, hermanos, de honra y de profundo respeto hacia la Madre de Jesús. Cuando leemos con atención la Escritura nos damos cuenta de que la Biblia nos ofrece muchos modelos de santidad. Por ejemplo, el apóstol Santo Tomás, que era un hombre con grandes dudas sobre la fe, pero que al fin proclamó a Jesús como su Señor y su Dios. Lo vemos en Juan 20, 26 y 28. ¿Se acuerdan de Santo Tomás? Pobrecito, lo recordamos por no creer, pero sus palabras las utilizamos también en la Santa Misa, ¿no? Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Porque descubrió que verdaderamente Jesús era Dios. Así también la Iglesia Católica presenta el ejemplo de Juan Bautista, que con gran valentía dio testimonio de Jesús hasta derramar su sangre por el Señor. Mateo 14 del 1 al 12. ¿No? De igual manera, la Iglesia Católica presenta ahora a los santos de nuestros tiempos como un ejemplo de fe cristiana. Ellos nos enseñan un camino y muchos ven en ellos la gracia del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, que fue también muy eficaz en sus vidas nuestro Señor. Obviamente siguieron sus caminos, por eso llegaron a este grado. Los santos son para nosotros verdaderos modelos para imitar. Ellos tuvieron una clara prioridad en su vida, Jesucristo. Lo que vivió San Pablo, todo lo que no es Cristo es basura, ¿sí? Fuera, ahora sí que fuera, ¿no? Y ese es el modelo de fe cristiana, ¿no? El que tocó de diversas maneras el corazón de mucha gente. La fe en los santos no es de ninguna manera un obstáculo a la fe en Jesucristo, como piensan los hermanos evangélicos, sino un estímulo para seguir a Cristo. Son tres distintos modelos de santidad que Dios ha regalado a su iglesia en este último tiempo, ¿sí? Bueno, por supuesto debemos evitar excesos, ¿verdad? Los santos no son semidioses, y la santidad de tal o cual persona nunca puede oscurecer el seguimiento de Jesucristo. Al contrario, la verdadera santidad de los santos siempre anima hacia una mayor búsqueda de Dios. Por eso debemos ser nosotros muy fieles a lo que nos manda la Santa Madre Iglesia, y tampoco llegar a los excesos, ¿no? No debemos caer en los excesos en cuanto a la veneración de los santos, que es tanto que se pueda convertir o se pueda pensar que es una adoración a ellos, ¿no? Entonces sí tendrían nuestros hermanos evangélicos mucho que reclamarnos a nosotros en cuanto a los santos. Así es que hay que tener mucho cuidado a las personas que veneramos de más a un santo, ¿no? En otras ocasiones yo ya les he dicho muchísimos ejemplos de lo que yo veía que estaba bien y que estaba mal dentro de la veneración de algún santo. No tanto así que les comentaba que este santo tan conocido como San Juditas Tadeo, que pobrecito de estar delante de la presencia del Señor todo apenado y pidiéndole perdón porque la gente de verdad pareciera que lo adora,
¿no? Pero en realidad es una veneración la que se le rinde a los santos por su vida de virtud, por su ejemplo que nos dan. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y vamos a ver a los santos como unos intercesores para cada uno de nosotros, ¿no? Y yo, la verdad, con mi santo, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que para mí es un gran ejemplo de modelo de santidad, que siguió los pasos del maestro enamorado ya en su tiempo, pues para mí es un gran modelo que debo seguir, que a mí me invita y que yo siempre le pido su intercesión, porque yo quiero llegar a ser la gran enamorada de Dios como Él lo fue también, ¿no? Entonces, para esto son nuestros santos, intercesores, nada más. Sí, y no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es el único, que vamos a quitarle lugar a nuestro Señor Jesucristo como el único intercesor ante el Padre. Ya decíamos, el ejemplo de los santos para nosotros pues nos va a ayudar muchísimo a reafirmar el amor en Jesucristo y creer en Él, porque ellos también creyeron, también se entregaron radicalmente. Esa es la invitación para todos. ¿Quieres o no ser santo? Pues que es radical el seguimiento al Maestro. Vamos a una pausa. Estar en tu presencia y poder contemplar
abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ok, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estos temas que estamos abordando en cuanto a la vida de los santos y querer ser santo y que estoy llamado a la santidad y que si podemos o no adorar a los santos o los veneramos o qué hacemos con ellos, ¿dónde lo pongo? Pues nos ayuda muchísimo y más porque estamos ya en la víspera casi de todo el día de la fiesta de todos los santos. Entonces, pues es importante saber por qué tenemos ese santito en casa. ¿Por qué mi mamá tiene ese santito? ¿O qué? Mi mamá no está formada, a lo mejor yo le voy a ayudar, ¿no? Yo le voy a explicar qué misión tienen los santos en nuestra vida. Los santos son intercesores. Muchos hermanos evangélicos tienen problemas para aceptar a los santos como intercesores en favor nuestro. ¿Sí? Simplemente dicen que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no necesitamos nuevos intercesores. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y esto lo vemos reflejado en las cartas de San Pablo, como primera de Timoteo 2:5, en la carta a los Hebreos 8:6 y 9 del 11 al 14. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esto es con lo que se defienden nuestros hermanos evangélicos y tomar en cuenta lo que ya nos había dicho San Pablo anteriormente en la carta de los Filipenses, ¿no? Entonces, nosotros los católicos proclamamos también que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es una realidad, no lo desmentimos. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Pero los santos no son un obstáculo para dirigirnos directamente con Jesucristo, a Dios Padre o al Espíritu Santo. Los santos no nos alejan de Dios, hermanos. Simplemente ellos, con sus ejemplos de fe cristiana, nos estimulan a acercarnos a Dios con una sola mediación de Jesucristo. Y eso es muy importante. Solamente es un ejemplo. A ver, todos aquellos que tenemos un ejemplo, seguir, por ejemplo, nuestros papás. Aquel niño que dice, yo quiero ser con mi papá. ¿Está pecando de ser idólatra el niño? ¿Podemos juzgarlo que es un idólatra? No, simplemente le atrae la manera de ser de su padre y quiere ser como él y lo va a imitar y lo va a llevar por buen camino si su padre es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los santos. Solamente nos atraen, los imitamos para poder llegar a ser buenos como ellos. Si por nosotros mismos no podemos hacer las cosas, pues necesitamos ver signos, por ejemplo, en esas personas que sí se entregaron a Dios, decir, yo puedo ser como Él, así de enamorado, así de entregado, así de arrojado, así, ¿no? Entonces eso es muy importante, los santos. Ahora bien, pues cuando la Iglesia Católica dice que los santos son intercesores nuestros delante de Jesucristo, eso no quiere decir que ellos son los que hacen los milagros. Eso es muy importante para todas aquellas personas que van y le piden un milagrito a tal o cual santito, sobándole, pensando que el santito nos va a hacer el milagro. ¿Ok? ¿Sí? Es siempre Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, quienes obran maravillas, hermanos, de verdad entre nosotros, aunque sí pueden ser los milagros, sean hechos por intercesión de estos santos. Por eso podemos decir, por intercesión. Y siempre decimos, Virgen María, intercede por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. No es, Virgen María, sálvanos. No, es intercede, ruega por nosotros. Igual a los santos, que intercedan por nosotros. Ellos que ya ven constantemente también el rostro de nuestro Señor. Intercesión, ¿sí? Creo en los santos, en la comunión de los santos. El ejemplo de María
Vamos a ver un poquito de María, si lo alcanzamos a ver, y si no, en el siguiente programa lo estaremos viendo. Veamos el ejemplo de María en las bodas de Caná. Es María, la madre de Jesús, la que invita discretamente a su hijo a hacer un milagro diciendo: ya no tienen vino. Y Jesús le hace entender que la hora de hacer signos no ha llegado todavía. Sin embargo, por la intercesión de su madre María, Jesús hace su primer milagro. Y lo vemos reflejado en Juan 2, del 1 al 12, en las bodas de Caná. Intercesión de María, su madre. ¿Sí? Este es el sentido bíblico, hermanos, de la intercesión de los santos. Hay muchos ejemplos más de la intercesión de los santos ante Dios. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Moisés, cuando ora a Dios por 2 del 11 al 14. Sí. Jesús manda a sus apóstoles a sanar enfermos también, a resucitar a los muertos, a limpiar leprosos, a echar demonios. Mateo 18. Pedro y Juan, en nombre de Jesús, sanan a un hombre tullido. Hechos 3, del 1 al 10. Y podemos seguir enumerando, por ejemplo, en el pueblo del Troade, el apóstol Pablo devuelve la vida a un joven accidentado, en Hechos 20, del 7 al 11. O sea, hay muchísimos textos, sabemos que por intercesión de los santos han sucedido, y muchísimos milagros que nosotros, por ejemplo, podemos conocer, ¿no? Este hombre, San Isidro Labrador, muchísimos santos que han intercedido y que Dios les ha confiado una gracia especial, ¿no? Entonces, nuestros santos. Cuando el apóstol Pedro pasaba por la calle, la gente sacaba a los enfermos y los ponía en camillas para que al pasar Pedro, por menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos, y todos eran sanados. Esos grandes milagros, esos grandes prodigios que Dios regaló a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, en Hechos 5, 15, 16. ¿Se acuerdan de aquel cantito que dice: a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban? Ok, dice, pues no era la sombra, ni tampoco Pedro, porque era la confianza que Pedro tenía, era en Cristo, el Nazareno. Era él quien lo sanaba. ¿Sí? Entonces Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo también, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevadas a los enfermos, y los espíritus malos salían de estos. Imagínense tal autoridad que tenían, ¿no? Entonces, y esto lo vemos en Hechos 19, del 11 al 12. No estoy inventando ningún texto, están en la palabra de Dios. Todos estos textos, hermanos, nos dicen que Jesucristo hacía milagros por medio de sus discípulos. Ustedes, dicen, ha recibido este poder sin costo. Úsenlo sin cobrar, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, 8. Este poder se lo había conferido a sus santos. Es así. Dios da este poder a sus santos. Es que la intercesión de los santos es muy valiosa para nosotros. Bien, vamos a ya casi terminar el día de hoy. De verdad me encantaría seguir hablando de eso. El día de mañana vamos a hablar, si Dios acepta, Dios acepta la oración de los santos, la intercesión de los santos, ¿no? Entonces, así es que vayamos formando a nuestros vecinos, a todos los demás, ¿verdad? Que no son los santos, es Dios, y que los santos solamente son intercesores, son ejemplos a seguir, como nos dice San Pablo, ¿no? Entonces, pues, pongámonos las pilas, ya casi ya va a amanecer, ¿verdad? Para todos los que nos están escuchando, gracias por sintonizarnos, gracias por su confianza, y los que están orando, pues oren mucho por nosotros. Dios me los bendiga y tengan un excelente día. Recuerden, nunca dejen de sonreír. Nunca dejen de sonreír. Dios los ama mucho. Soy su hermana Cristina, discípula de Jesús. Este ha sido un programa más de Tras las Huellas de Jesús. Nos vemos a la próxima. La gente cuando Cristo estuvo aquí no le entendía. Lo crucificaron no viendo el bien que él hacía. Me pregunto qué hubiera hecho si estuviera yo con él. Lo traicionaría o sufriría como él. Y hoy veo yo a gente que lo crucifica. Y hoy veo yo a gente que no
Señor. ¿Quién va a faltar? No seré yo, que crucifique otra vez tu nombre. No seré yo, quien agregue a tu mano otra estaca. No seré yo, por quien derrames una lágrima más. Yo no seré Jesús, aquí estaré. Estoy aquí para servirle, estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. Yo estoy aquí para servirle, estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. No, no seré yo, no. No voy a ser yo, Señor. No voy a ser yo. Y en una parroquia cualquiera de nuestra iglesia, hermana, necesitamos que usted haga la segunda lectura. Ay, yo tengo una jaqueca y dejo lente en la casa. Yo estoy aquí para servirle, yo estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana. Mi camioneta no tiene luz, tiene las 4 gomas pinchadas y las respuestas también. Yo estoy aquí para servirle, yo estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. Miren, músicos, el ensayo es mañana a las 8 de la noche. Y tú no puedes cambiar eso para otra hora porque yo tengo que ver la novela. Yo estoy aquí para servirle, yo estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. Miren, jóvenes, hay un concierto en Alto de Chabón con Alfarero. Yo estoy aquí para servirle, yo estoy aquí para ayudarle. Yo no voy a negarme, yo no voy a marcharme. No seré yo, no. Estoy aquí. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas